Continuar con nuestro tema y nuestro avance y vamos a tocar la probabilidad y inferencia estadística con este tema 2 que habla de las distribuciones de probabilidad discreta. Bueno, ya saben, las probabilidades son obviamente medidas numéricas de obviamente las posibilidades con las cuales puede ocurrir un evento o no, ¿sí? Ya saben que hay formas para medirla, lo que hemos llamado métodos de asignación de probabilidad, y que obviamente varían entre lo que llamamos un método clásico, frecuencia relativa o método subjetivo. Es importante la medición de la probabilidad en términos objetivos más aún, si nosotros acompañamos, ¿no?, el proceso de toma de decisiones basados en evidencia objetiva antes que subjetiva, ¿no? Entonces, ya saben, el método de medición o asignación de probabilidades involucra lo que hemos visto en el anterior tema, como sí, reglas de conteo, sobre todo para establecer el número de resultados posibles de un evento, puntos de la muestra, si tú quieres, que sirven como primer paso para la asignación de probabilidades, es decir, el cálculo numérico de la probabilidad. Y también veíamos algunas relaciones básicas que hay en las probabilidades, como las contenidas en la ley de la adición, de la multiplicación, las probabilidades condicionales y como hemos visto finalmente con el teorema de Bayes, ¿no? He visto igual de la misma forma, sí, las entregas que han hecho sobre su práctica al respecto. Bien, entonces vamos a ver ahora las distribuciones de probabilidad discretas, ¿no? Es aquellas que obviamente entran dentro de esta categoría y que nos muestran relaciones matemático-analíticas que han sido desarrolladas obviamente por estadísticos y que te permiten calcular, fíjense nuevamente, o asignar, si tú quieres, la probabilidad en términos numéricos para obviamente acompañar la respectiva toma de decisiones. Es cierto que las distribuciones de probabilidad básicamente son, pues, ¿no?, relaciones matemáticas que se han planteado tanto en teoría como en práctica para representar o describir resultados aleatorios que tú puedes tener en la vida real, ¿sí? En aspectos tan simples y tan cotidianos como el cambiar una llanta, fíjense, ¿no? Muchos de ustedes, muchos de nosotros hemos estado, pues, ante esta tarea alguna vez en nuestra vida, ¿no? Según los fabricantes de los automóviles y sobre todo de los neumáticos, si cambiar una llanta tiene un tiempo estimado de 30 minutos, que obviamente deberá tener como resultado, si lo tomas esto como experimento estadístico, el éxito o el fracaso, pues, ¿no?, del cambio de una llanta. Se dice que de 5 posibles niveles de dificultad, el cambiar una llanta tiene un nivel de dificultad de 3, ¿no? Esto según la mayoría o el promedio de los fabricantes así establecido. Ahora, el cambiar una llanta, sobre todo, ¿no?, para el fabricante del vehículo, como también para los fabricantes de los neumáticos, tiene establecido un procedimiento que garantiza, como hemos dicho, el resultado exitoso en este caso, ¿no?, como resultado posible del experimento estadístico. Que obviamente involucra, fíjense, pasos tan simples como, vamos a ver ahorita el video, ¿sí?, establecer las medidas de seguridad y seguir una serie de pasos que obviamente, como ustedes ven en la imagen, deben cumplirse para, sí, garantizar, nuevamente les repito, el éxito de la acción. ¿Ya? A ver. Veamos entonces el procedimiento establecido para el cambio de un neumático cuando obviamente es necesario reemplazar. De todo lo que debes saber de tu auto, cambiar una llanta es de lo más importante, porque seguro alguna vez tendrás que hacerlo por tu cuenta. A lo mejor hasta te funciona como truco para quedar bien con alguien, así que está bueno saber cómo. Primero ubica lo que necesitas. La mayoría de los autos tienen todo lo necesario en el fondo de la cajuela. Algunos objetos extra que pueden ayudarte son un par de guantes, un plástico o cartón y una lámpara de baterías. Busca una zona segura en donde estacionarte. Si tienes un servicio de emergencia, es recomendable llamarlos. Pon el auto en parking si es automático o ponle la velocidad si es estándar. Aunque no sea de noche, coloca el triángulo reflejante para prevenir a los demás conductores. Los birlos se aflojan con el coche aún en el piso y en sentido contrario de las manecillas del reloj.
Comienza por el birlo de seguridad. No los quites por completo. Dale una o dos vueltas. Lo que sigue es levantar el auto. Pone el gato debajo e inserta la ranura en el chasis. En tu manual se especifica el lugar correcto para ponerlo. Puede ser detrás de la llanta trasera o frente a la delantera. Levanta el auto hasta que la llanta esté a 10 o 15 centímetros. Sostén la llanta con firmeza y jala hacia afuera. Deslízala debajo de la carrocería. Si el gato falla, la llanta amortiguará la caída del auto. Empuja la llanta hasta que tope. Fíjate que los birlos coincidan con los orificios del rin y apriétalos manualmente. Baja el auto con cuidado, girando la manija en sentido contrario. Cuando el peso del auto ya no esté en el gato, retíralo y ciérralo. Con el auto abajo, podrás apretarlos con la llave. Empieza con uno y continúa con su opuesto hasta terminar. Al final, no olvides apretar el birlo de seguridad. Reemplaza la llanta lo antes posible. Cuando tengas la oportunidad, acude a un centro de servicio Ford para revisar que los tornillos estén bien ajustados. Recuerda usar partes originales. Así garantizas un mejor desempeño de tu Ford. Bien. Entonces, como ven, el seguir ciertos pasos cuidadosamente seleccionados le garantizarán llegar pues al éxito de la tarea que es pues no la llanta. Entonces yo quiero saber cuánto vale quién. Entonces el uno que está sumando pasaría al otro miembro a restar y esto va a ser igual a 10. Y 3 menos 1 va a ser 2, o sea, 10 va a ser igual a 2, ¿no? Entonces yo qué tal si reemplazo aquí en estos pares. Esta X vale 10 menos 5, 3 es igual a 5. Fernando José, te desactiva por si acaso tu audio, ¿no? Estamos aquí escuchando, no sé, tu conversación o tu charla, no sé, por favor, un poquito más respetuoso, no sé si estás dejando a propósito eso. Bien, entonces, seguimos, ¿no? ¿Se me escucha? ¿Tranquilo? Sí, listen. Ok. Bien, entonces, del número de pasos que tú puedas efectuar, obviamente, con propiedad adecuadamente, depende el éxito de tu misión de cambiar una llanta o no. Puesto que, fíjense, el procedimiento incluso de cambio de llanta conlleva un riesgo que puede llevar incluso, fíjense, a la ocurrencia de algún evento, ¿no? Desafortunado, un accidente, el cual obviamente muchas veces incluso puede tener algún saldo mayor o, por no decir pues, fatal, ¿no? Como vamos a ver a continuación. ¿Esto por qué? Por el incumplimiento de los pasos respectivos. Ya, pucha, no sé, Ingrid, veo algunas participaciones en chat, no sé si eres tú o demás, lo que quieres decir con los mensajes. Sí, se despliegan en pantalla y bueno, yo tengo que atenderlos si significan algo. ¿Ya? Ingrid, ¿me estás escuchando? ¿Quieres decirnos algo? Ok. Bien, entonces vamos a ver estos videitos que te muestran las consecuencias de, obviamente, no tal vez cumplir algunos de los pasos anteriormente establecidos. Y como ven, ya establecer un fracaso en la misión anterior. Sí, es un video elaborado por un fabricante de neumáticos donde básicamente te dice que, bueno, es riesgoso, ¿sí? Conlleva un riesgo cambiar un neumático.
Por lo tanto, te presenta evidencia de algunos accidentes que pueden registrarse como consecuencia de alguien que no sigue el procedimiento establecido para el cambio de un neumático. Entonces, si eres una persona que obviamente le teme al riesgo y que podría tener algún problema cambiando un neumático, bueno, evita cambiarlos, ¿no? ¿Y cómo evitas cambiarlo? Con un nuevo producto, ¿no? Con estos neumáticos que obviamente no se desinflan totalmente aunque se pinchen, ¿no? Es básicamente el objetivo del fabricante en este caso. Bueno, veamos. Bien, entonces, como han visto, ahí hay las consecuencias sobre el hecho de no seguir a ciertos procedimientos, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso, para la señora que estaba caminando, ¿sí? Ha olvidado un paso fundamental, pues, ¿no? Como es el de levantar el auto. Y si bien obviamente ha aflojado los birlos de la llanta, no la podía sacar, pues, ¿no? Entonces, sí, fíjense, al margen de que no estaba en una zona segura, ha caído, ¿no? En el segundo caso, como han debido ver también, tienes, pues, ¿no? Una persona bastante metódica que sigue, pues, ¿no? Prácticamente todos y cada uno de los pasos de forma correcta. Salvo, quizá, pues, ¿no? El principal, pues, ¿no? Establecerse en una zona segura y por apreciar su gran obra es atropellado. En el tercer caso, quizá ves, pues, ¿no? El incumplimiento de muchos de los pasos respectivos para, obviamente, garantizar prácticamente un accidente con todas las consecuencias que te puedes imaginar, pues, ¿no? Un mal posicionamiento del gato, como ven, luego no establecer, ¿no? La medida de seguridad de poner la llanta bajo el automóvil y sobre todo, ¿no? La zona no segura que al final involucra pues ser atropellado de paso, ¿no? Por el otro vehículo. Entonces, fíjense, entendiendo esto como el número de errores que tú puedes cometer, fíjense que seguramente la probabilidad de un accidente eh, estará determinado por el número vas a decir, omisiones, pues, ¿no? Que estás cometiendo a momento de cambiar el neumático. Entonces, estas distribuciones de probabilidad discreta, sobre todo, se marcan dentro de ciertos resultados aleatorios que en la vida real tú puedes obtener y que fíjense incluso sirven para la propuesta de diseño y desarrollo de nuevos productos como ven este neumático
cuya estructura hace, pues, ¿no? Que una pinchada, sí, no lo inutilice totalmente, ¿sí? No llega a desinflarse este neumático, ¿no? Por eso ahí Gutiérrez nos mostraba el neumático que una pinchada no para, ¿sí? Es como una alternativa, pues, ¿no? Para evitar, pues, ¿no? Posibles accidentes ante el no cumplimiento de los pasos respectivos. Bien, entonces, estas distribuciones de probabilidad, que en este caso, en este tema son discretas, están establecidos de acuerdo a que la variable aleatoria de la cual hablamos es, pues, ¿no? De la categoría cualitativa, llamada también discreta. Recordemos que un experimento estadístico va a ser siempre un proceso que genera resultados bien definidos. El número de resultados, ¿no? Posibles que podamos tener, ya lo hemos entendido nosotros como espacio muestral. Se supone que en el espacio muestral están, pues, ¿no? Cada uno de los posibles resultados del experimento. Cuando un experimento tiene lugar, se supone que solo puede ocurrir uno y solamente uno de los resultados posibles, ¿sí? En cada una de las repeticiones. Es decir, si yo cambio un neumático, ¿no? En una situación, puedo quizá cometer uno, dos, tres omisiones. En el otro momento en que yo cambie un neumático, quizás solo cometa una omisión. O en otra situación, tal vez yo cometa cero, pues, ¿no? Omisiones. Entonces, yo voy a utilizar, por ejemplo, una variable aleatoria, ¿no? Para describir estos resultados, ¿sí? Cero omisiones, una omisión, dos omisiones, tres omisiones, etcétera. Entonces, esta variable aleatoria es, como ustedes pueden apreciar, un medio para describir los resultados con valores numéricos. La variable aleatoria, entonces, es la descripción numérica de los resultados de un experimento, ¿sí? Si, por ejemplo, mi objetivo en laboratorio de control de calidad, ¿sí? Fíjense, es establecer, ¿sí? Es establecer si una botella, por ejemplo, tiene daño o no daño en el, vamos a decir, en el colocado de la tapa rosca, ¿sí? Esta podrá ser, pues, ¿sí? Qué sé yo, defectuosa, no defectuosa. Entonces, la variable aleatoria que escribe los resultados únicamente tiene dos valores, ¿sí? Un segundito, por favor, les pido. Tengo una llamada de dirección de carrera. Bien, gracias. Entonces, les decía, la variable aleatoria va a ser el medio para describir estos resultados con valores numéricos. Entonces, aquí mi variable aleatoria, que yo debo definir y entender. Por ejemplo, digo, estado de la tapa rosca en la botella de Coca-Cola. Este estado puede tener solo dos resultados posibles, hemos dicho, ¿no? Defectuosa, no defectuosa. Entonces, estoy dando, fíjense, una descripción numérica de los resultados de un experimento. ¿Por qué digo numérica si estoy diciendo defectuosa, no defectuosa? Porque al momento de registrar la respuesta, y si esta va a ser procesada, ya sea manual o obviamente por algún software de procesamiento de datos o minis computadoras, etcétera, que muchas veces se dan o existen, ¿no? En los procedimientos productivos, en los procesos productivos. Cero podrá ser, pues, no defectuosa y uno podrá representar, ¿sí? El hecho de la botella con tapa rosca defectuosa, ¿no? Por ejemplo, igual, si yo estoy midiendo el pH, ¿no? El pH de, qué sé yo, de una bebida, claro, que estoy elaborando, ¿no? Para consumo humano, ¿sí? La adecuada medición del pH para mi producto puede variar entre un rango, qué sé yo, de 3, ¿sí? A 5, ¿no? En pH, qué sé yo, porque necesito que sea bastante ácida, por ejemplo. Entonces, para su conservación.
Entonces, si tiene un pH de 3 a 5, por ejemplo, esta variable estará definida como, ¿sí? Grado, ¿sí? Grado ¿sí? de pH de la solución obtenida. Entonces, este grado de pH de solución obtenida va a ser un numerito que varía de 3 a 5. Entonces, estoy dando una descripción numérica de los resultados de un experimento. Como ve, hay una diferencia obvia entre, por ejemplo, lo que yo estoy diciendo aquí como estado de la tapa rosca. Fíjense, aquí tengo defectuosa, no defectuosa. Aquí tengo un conjunto limitado, ¿no? De posibles resultados. Y aquí, por ejemplo, estoy haciendo medición o grado de pH, ¿no? De la bebida obtenida. Aquí, por ejemplo, es decir, entre 3 a 5 pueden entrar muchísimos resultados posibles, ¿no? Por no decir es infinitos resultados posibles. Porque de 3 a 5 en medición, pues hay un montón de numeritos que pueden variar y hacer, pues, ¿no? Que los resultados sean, pues, ¿no? Muchísimos, ¿no? Por no decir infinitos en cuanto a la posible obtención que yo pueda tener. De la misma forma, ¿no? Si estoy aquí, por ejemplo, midiendo el peso de mis saquillos de arroz, de azúcar, de harina, como tú quieras, y tengo un límite establecido en términos de más producto o menos producto, de la misma forma, ¿no? Si yo defino la variable aleatoria como peso del saquillo envasado de harina, ¿sí? Este tendrá, pues, ¿no? Que estar entre un rango específico, por decirte, de 49,95 kilogramos a 50,15, ¿no? Entonces, igual cualquier resultado obtenido puede estar en ese rango y entonces puedo yo obtener resultados pues infinitos. Y por ejemplo, yo defino, ¿no? Escogiendo esto, digo, color del rodillo seleccionado. Como ven, aquí pues no hay un número limitado de colores, ¿no? Puedo decir anaranjado, azul, verde, celeste, lila, rojo, ¿no? Entonces son todos los colores que yo tengo como opciones. Entonces aquí yo ya tengo un conjunto limitado de posibles resultados para la variable aleatoria. Ahora fíjense, teniendo incluso otros más complejos como establecer, ¿no? Fíjense con sensores ópticos, ¿sí? Las medidas de un neumático al ser fabricado tanto como en la altura del neumático, el diámetro del neumático y qué sé yo, la profundidad de las estrías, ¿sí? Estas tendrán pues cada una sus variables respectivas y sin lugar a dudas tendrán un rango específico en el cual podrías obtener tú, de acuerdo a todos y cada uno de los neumáticos del lote de producción que pasen, un número también infinito de resultados. Entonces, lo que les digo es que el valor numérico particular de esta variable aleatoria va a depender del resultado obtenido. Cuando tú tengas, pues, ¿no? Variables aleatorias cuyos resultados son limitados, como en esto, por ejemplo, estado de la tapa rosca o color del rodillo seleccionado, estás ante variables aleatorias discretas. ¿Por qué? Porque el número de posibles resultados del experimento es limitado. Aquí solo tenemos 2. Y aquí, por decirte, tenemos 5, ¿no? Porque son 5 colores diferentes. En cambio, cuando tú tienes infinitos posibles resultados del experimento, como hemos dicho, ¿no? Grado de pH, peso del saquillo obtenido, llenado, o qué sé yo, medidas, ¿no? Medidas de seguridad del neumático, ¿sí? Los infinitos posibles resultados que tengas o que puedas tener la van a hacer una variable aleatoria continua. Estando entonces ante las distribuciones de probabilidad aleatorias para variables aleatorias, perdón, discretas, nosotros nos vamos a centrar en este tema en las variables aleatorias discretas, ¿sí? Aquellas que, como ven ustedes, pueden asumir cualquier número finito de valores, o como ven, una sucesión infinita de valores, pero obviamente dentro de un rango específico.